Hola, ¿cómo les va? Mis estimadísimos alumnos de este curso de Metafísica Básica por Internet. Un gusto saludarles. Estamos ya muy avanzados en nuestro curso de Metafísica Básica. Estamos ya viendo prácticamente los últimos temas que son de muchísimo interés y mucha importancia. Hoy vamos a hablar de enfermedades. Enfermedades desde el punto de vista metafísico. Fíjense que ustedes saben, yo soy médico. Yo estudié, antes de estudiar metafísica, estudié parapsicología, poco tiempo. Pero después de estudiar metafísica, años después, entré a una especialidad médica que se llama medicina psicosomática. Y yo esta es una especialidad médica, medicina psicosomática. Yo me quedé asombradísimo de estudiar esto. No terminé, hago la aclaración que no terminé porque fue en el tiempo que mi madre hizo su transición y mucho de lo que se ve en medicina psicosomática tiene que ver con el duelo. Entonces, una de las cosas que se ve en los pacientes que tienen problemas de enfermedades, que todo tiene que ver con la emoción, con los pensamientos, con los sentimientos. Entonces hay enfermedades que son originadas por el duelo. Entonces, al hacer el interrogatorio a los pacientes, uno de los antecedentes importantes que uno tiene que preguntar es si sufrieron algún duelo, el fallecimiento de algún familiar, una pérdida de algo importante. O sea, el duelo no es nada más por fallecimientos. El duelo se vive cuando a una persona le amputan una pierna, por ejemplo. El duelo se vive cuando una persona se queda sin trabajo. Hay un duelo. Y todos esos duelos dan una alteración en el organismo, en la mente, en la emoción, en el alma de la persona, y se puede reflejar en enfermedades, en fobias, en mil cosas, mil cosas. Entonces yo estaba terminando mi primer año de medicina psicosomática cuando ocurre el fallecimiento de mi madre, y yo quedé, se los he platicado, quedé me pegó muy duro, muy duro. Entonces, ¿cómo le iba yo a preguntar a mis pacientes que si habían tenido un duelo reciente? El paciente empezaba a llorar y pues no se ve nada agradable que el médico se ponga a llorar con el paciente, y era lo que a mí me movía. Entonces yo pedí permiso de faltar un mes. Dije, a ver si en un mes ya me tranquilizo. No, otro mes, y terminó el ciclo de esa residencia, de ese año. Pues yo no podía pasar al siguiente grado. ¿Por qué? Pues porque no vi prácticamente una cuarta parte de la residencia. Entonces me dijeron los maestros, mejor inscríbete para el siguiente curso para que lo vuelvas a tomar desde el principio, porque lo que te faltó de ver
no es conveniente que pases al siguiente curso con ese déficit de conocimientos y sobre todo de práctica. En medicina psicosomática, uno de los métodos de investigación, de exploración, es regresiones. Cuando yo me enteré de esto, dije, ¿creen en la reencarnación? O sea, un médico generalmente no tiene conocimientos o no tiene aceptación por vidas anteriores. Y en medicina psicosomática, una de las cosas importantísimas es revisar antecedentes de vidas anteriores. Fíjense, médicamente, en medicina psicosomática está comprobado la reencarnación. Se estudia al paciente, hay que hacer regresiones, se utiliza la hipnosis para hacer regresiones a encarnaciones anteriores para ver en dónde se encontró el problema que le está originando la enfermedad actual. Porque si revisamos al paciente en su vida actual, por ejemplo, lo que les estaba comentando, un duelo, a lo mejor no han tenido un duelo que les origine el problema de su enfermedad actual. Entonces hay que llevarlos a la vida previa. Si no se encuentra también algún antecedente importante en la vida anterior, hay que llevarla a una anterior o a una previa o a otra, hasta que encuentras qué fue la causa que te está originando el problema actual. Y no solamente el duelo, pueden ser 1000 cosas. Por ejemplo, les voy a platicar porque es muy interesante. Tuvimos un paciente que le tenía fobia a meterse a la playa, al mar. Le decíamos que si tuvo algún antecedente de chamaco, de niño, que hubiera estado en peligro. No. Hubo que llevarse a una vida anterior. Tampoco. A otra vida anterior. Tampoco. Y a la tercera encarnación previa, el paciente había muerto ahogado en el mar. Y eso le repercutía a la vida actual. ¿Por qué? Pues porque murió ahogado en el mar. Entonces él no se podía meter al mar, lógicamente. Entonces se empieza el tratamiento para quitarle la fobia al mar, para quitar el miedo que le originó haber muerto ahogado en el mar 3 vidas anteriores. O sea que seguramente en su vida siguiente y en la siguiente y en la actual ha de haber pasado lo mismo. O sea, el mismo sentimiento de temor, de miedo, de angustia. O sea, él iba a la costa, a una ciudad de playa, y evitaba ver el mar. Así tan fuerte fue el trauma que ocasionó esto. Y así es. Hay un médico, un psiquiatra, que ha escrito varios libros sobre esto. Él como psiquiatra usaba la hipnosis. Entonces él veía a un paciente y no le encontraba la causa de su problema actual y le decía, ¿tuviste algún problema? Por ejemplo, voy a poner el ejemplo mismo del mar. No fue eso, pero como ejemplo es válido. Tenía fobia al mar, lo llevó a su juventud, no había problema, a su niñez no había problema, pero esa paciente en una vida anterior le había pasado lo que le estaba originando el problema actual. Y entonces ya
el psiquiatra se da cuenta, porque él no creía en la reencarnación, nunca ni siquiera la había pensado, y se da cuenta que existe la reencarnación, que por hipnosis podía llevar al paciente a una vida anterior. Él llevó a esa paciente no queriendo llevarla a una vida anterior, sino que la paciente le dijo en hipnosis que su problema actual había estado cuando ella se llamaba de otra manera. Entonces el psiquiatra se queda así, pero ¿cómo te llamas de otra manera? Sí, yo vivo en tal parte, en otro país incluso. Y entonces él se queda pues, asombrado, dice, pues ¿qué estoy descubriendo? Entonces empieza a comentar con otros colegas y resulta que otros colegas habían tenido experiencias similares con pacientes. Y entonces dicen, oye, entonces la reencarnación existe. Dice, no, pues yo no creo en eso, pero a lo mejor son imaginaciones del paciente. Entonces él, ese psiquiatra, empezó con sus pacientes a llevarlos en hipnosis a vidas anteriores. No nada más para encontrar una solución al problema actual, sino para enterarse, y encuentra que todos los pacientes los puede llevar a una vida anterior, y a otra, y a otra. Y ha escrito varios libros al respecto, muy interesantes. Todo a nivel médico, a nivel psiquiatría, a nivel científico. O sea, científicamente ya está comprobado que hay vidas anteriores. Nosotros, en este estudio sagrado, nosotros hacemos registros akáshicos, así se llama, revisión de vidas anteriores mediante el registro akáshico. Igual, nosotros no utilizamos hipnosis. Nosotros llevamos al paciente a una vida anterior, pero sin hipnosis. Y es muy interesante. Claro, tienes que estudiar cómo realizar los registros akáshicos. No cualquier metafísico sabe llevar a un paciente a revisión de registros akáshicos. Eso se estudia en metafísica cuando uno lleva el estudio del ministerio. En el ministerio, una de las materias que nosotros estudiamos es registros akáshicos. Y es interesantísimo. Bien, bueno. Esto salió porque en medicina psicosomática, que yo estudié un año, bueno, un poquito menos de un año, lo primero que se hace con todos los pacientes es llevarlos a vidas anteriores, para investigar no solo en la vida actual, sino en las vidas anteriores, qué es lo que le está originando su problema actual. Por ejemplo, nosotros sabemos que alteraciones emocionales, alteraciones psiquiátricas, psicóticas, problemas normales, entre comillas, como es el odio, como son los disgustos, como es la gula, como es la angustia, como son las preocupaciones, como son pacientes que tienen inquietudes, egoísmo, en fin, todo eso, todo puede originar enfermedades, todo. En medicina psicosomática, una de las cosas más interesantes que yo encontré, o sea, yo siendo médico, o sea, todos los que estudian medicina psicosomática, es una especialidad, así como la que yo llevé. Yo hice especialidad de otorrinolaringología, llevé audiología, llevé foniatría y otras cosas.
dentro de la residencia de otorrinolaringología. No en todos lados se lleva audiología y foniatría. Donde yo hice mi residencia, teníamos el conocimiento de oídos, nariz y garganta, pero no solamente de lo patológico de eso, sino hacer estudios audiológicos para ver el origen, si el problema era auditivo, si era de lo que fuera. O sea, no es el tema hoy esto. Bien, ¿a qué me refiero? Que en medicina psicosomática lo primero que uno tiene que entender, aprender y saber que existe es que las enfermedades, todas las enfermedades, no son de origen orgánico, o sea, no son de origen celular, no son de origen en el órgano que está enfermo. Todas las enfermedades tienen que ver con algo emocional. Todas, así sea un cuadro gripal. Y lo comentábamos anteriormente en estos temas. Decíamos que cuando alguien estornuda cerca de uno o tose, dice uno, ¡ay, me voy a contagiar! Tu cerebro, tu alma, tu morador del umbral, dice, se va a contagiar, me voy a contagiar. Te contagias. Tu morador del umbral te lleva a que te contagies. Tu mente, tu emoción, dice, se va a contagiar. O quiere contagiarse, que es lo peor. Porque el morador del umbral no hace análisis. Si la persona dice, me voy a contagiar, ¿qué dice tu morador del umbral? ¿Quién es el morador de tu umbral? Tu cuerpo físico. Tu morador del umbral entiende que te quieres contagiar. Y tu cuerpo te regala una gripa, lo mejor que puede entregarte. Les he contado de mi papá. Mi papá me veía a mí como hijo, claro, pero como médico me decía, oye, fíjate que me duele la garganta. Pues lo revisaba yo, no, pues tienes una infección, tienes una inflamación, esto y esto y esto. Con eso te vas a corregir. Y me decía mi papá, ¿no será cáncer? No, papá, no es cáncer. Un problema del estómago. Fíjate que me molesta el estómago, que aquí, que allá, que eso y que el otro. Lo revisaba yo. Mira, tienes eso, tienes inflamado el estómago. Con esto te vas a sanar. ¿No será cáncer? No, papá, no es cáncer. Y así era siempre. Lo que fuera. ¿No será cáncer? No, papá, no es cáncer. Hasta que llegó un día en que me dijo, oye, fíjate que me molesta aquí abajo de la costilla, del lado derecho. Lo reviso. En cuanto puse mis manos en su abdomen, esto es cáncer. Entonces le mandé a hacer unos estudios, corroboré que sí era cáncer. Y me dijo mi papá, oye, ¿no será cáncer? Y yo, pues, ¿qué crees? Que sí. Ahora sí es cáncer. Lo llamó, lo decretó. Con cada enfermedad que tenía, ¿no será cáncer? No es cáncer. La siguiente, ¿no será cáncer? No es cáncer. Hasta que llegó el momento en que sí, te cumplió tu cuerpo físico, querías tener cáncer, pues sí, ya lo lograste. Y tuvo cáncer. Y murió de cáncer de hígado. En 6 meses. Fue rapidísimo. Entonces, uno tiene que negar la enfermedad. Al contrario, decir, ¿no será cáncer? No es cáncer. Y por ahí empezamos con esto.
Esta es nuestra transmisión número 131. Continuamos en la 132. Muchas gracias. Que no nos dé cáncer.